Desde Ecuador, el centro del mundo, un país en donde Dios está obrando señales, prodigios y milagros. Neshama Ministerios Cristianos te da la bienvenida. Prepárate a recibir una palabra del cielo que llevará el soplo de vida de Dios a tu corazón y lo transformará por completo. A veces nos frustramos cuando nos va mal, ¿no? Y es entendible que nos sintamos mal porque a veces los resultados de las pruebas no son lo que nosotros esperábamos, ¿verdad? Y lo normal en una persona es que queramos tener una buena puntuación en una prueba y que nos vaya muy bien, porque muchas veces de las pruebas depende, no sé, un cargo de trabajo, depende que ascendamos a otro nivel, depende también de una prueba que podamos acceder a un beneficio o no. Y entonces es muy importante para nosotros las pruebas. Y bueno, ¿qué es una prueba, no? La Real Academia de la Lengua Española define a la palabra prueba como hacer un examen, ¿sí? Es un examen o experimento de las cualidades de algo o de alguien, ¿ya? Ahora, como yo les decía, hay diferentes tipos de pruebas. No sé si algunos de ustedes al entrar a un trabajo les hicieron una prueba, ¿no es cierto? Muchas veces nos hacen pruebas sobre la personalidad, sobre capacidades y todo lo demás. Y sí, lo más óptimo y lo que nosotros esperamos es pasar esas pruebas y con la mejor nota. Ahora, ¿ustedes creen, yo les pregunto algo, ¿ustedes creen que Dios nos prueba también? ¿Cuántos alzan la mano y dicen, yo creo que sí? El resto no cree que Dios nos pruebe. Ok, no hay ningún problema, justamente de eso estamos aprendiendo hoy. Ya. Muchas personas dicen que Dios no nos prueba, ¿ya? Que Dios no nos prueba y que somos probados, que nosotros somos los que nos ponemos los obstáculos, ¿ya? Pero yo quiero decirles algo. Si una prueba es un mecanismo para conocer las aptitudes, las cualidades, las ventajas que tiene una persona, las capacidades, mi pregunta es, ¿ustedes creen que Dios necesita probarnos para conocer lo que hay en nuestro corazón? ¿Qué creen ustedes? Sí. Vamos a ir al Salmo 139:4. Vamos a ir a la Biblia. Todos tomemos una Biblia. Vamos a ir al Salmo 139, verso 4. ¿Listo? ¿Estamos allí? Vamos a leer todos la palabra del Señor. Salmo 139:4. ¿Listo? Alguien con una voz muy alta que nos lea lo que dice el Salmo 139:4. ¿Listo? ¿Ya? Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Toda, exacto. Este salmo es precioso porque el Señor nos hace caer en cuenta que antes de que nosotros aún pronunciemos una palabra, Él ya sabe, ¿no es cierto? Ya sabe lo que vamos a decir. Esto llevado a otras áreas más, antes de que nosotros actuemos, Dios ya sabe cómo vamos a actuar, ¿sí? Porque Él conoce nuestro corazón. Eso quiero que ustedes lo escuchen y lo graben bien. El Señor ya conoce sus corazones. El Señor sabe cómo va a ser la actitud de cada uno, sabe cómo va a responder a cierto estímulo, a cierta cosa. Él ya conoce todo, incluso Él sabe lo que ustedes van a hacer hoy después del servicio. El Señor sabe aún nuestras debilidades y sabe que aún le vamos a fallar. Puede ser que le vamos a fallar el día de hoy, yo no lo sé. Pero el Señor ya sabe en lo que nos vamos a equivocar, ¿sí? Entonces yo quiero decirles que, en primer lugar, Dios ya conoce nuestro corazón. Entonces, si nos volvemos a hacer la pregunta, ¿ustedes creen que Dios nos prueba con el objetivo de conocer nuestro corazón? Yo les diría no, porque Él ya conoce nuestro corazón, ya sabe lo que hay en nosotros. Pero vamos a ver.
Algo que es también importante, ¿no? Y esto está en Job 42:2. Lo mismo. El Señor ya conoce lo que está en nuestro corazón y el Señor ya sabe nuestros pensamientos y reacciones. Vamos a Job 42:2. Job 42:2. Amén. Bien alto, por favor, la palabra del Señor. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Amén. Perfecto. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Ustedes creen que podemos hacer en nuestras vidas algo de lo cual Dios nos entere? ¿Creen que existe alguna cosa que podamos hacer en nuestras vidas de las cuales Dios nos entere? No, ¿no es cierto? No es posible, es imposible. Aún de nuestros pensamientos más profundos, Dios sabe lo que estamos pensando, ¿sí? Dios sabe las intenciones de nuestro corazón. No importa cuán profundos sean nuestros pensamientos, que el Señor los conoce. No importa si queremos hacer algo, aunque sea calladito, el Señor lo conoce. Y por eso dice la palabra que la verdad saldrá a la luz, ¿verdad? La verdad tiene que salir a la luz. Y es así, la verdad saldrá a la luz. Entonces, si nos ponemos a meditar, si es que Dios nos prueba con estos objetivos, nosotros diríamos que no, porque Dios ya conoce nuestro corazón, Él ya conoce nuestra forma de actuar, Él ya conoce nuestras cualidades, Él ya sabe tus debilidades, Él ya sabe lo que tú piensas, Él ya sabe todo, ¿sí? No necesita probarnos para conocer lo que hay en nuestro corazón. Pero aquí viene la parte, ¿sí? Aquí viene la parte más importante de todo esto. Y es que ustedes han dicho bien, Dios sí nos prueba, es verdad. Pero hay un propósito detrás de las pruebas, que va más allá de que Él vea nuestras cualidades. Porque como yo les decía, Dios ya conoce las cualidades que ustedes tienen, que nosotros tenemos. Entonces, sí hay pruebas, Dios sí nos prueba, pero eso tiene un propósito diferente. Y vamos a ver qué tipos de pruebas o a qué se refiere con la palabra prueba en el Señor, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuántos saben que cuando todo lo que tenemos, aún los zapatos que ustedes están puestos, su ropa, aún la Biblia, ¿sí? Todo lo que ustedes tienen fue pasado por algo llamado control de calidad? ¿Sabían? Absolutamente todo, ¿ya? Es verdad que muchas veces nos venden cosas que no pasaron por control de calidad. ¿Y qué es lo que sucede cuando algo no pasó por su respectivo control de calidad? Después se nos rompe, ¿no es cierto? Se nos daña el zapato, o en muchos de los casos sucede eso. Decimos, chuta, nos salió muy súper malo este calzado. Duró 2 semanas y ya se hizo un hueco, ¿no? Estamos ahí en la calle y se nos moja el pie. Porque fue algo que no pasó, seguramente el control de calidad, y lo pasaron, ¿no? Y salió a la venta y luego esto termina afectando nuestras vidas. Ahora, todos los productos, todo lo que tenemos, pasa por este control. Entonces dice, todos los productos que consumimos o compramos han sido sometidos a varias pruebas, a fin de verificar la calidad del producto, constatar su función, su utilidad, su resistencia, su validez, etc. Una vez vi en la televisión cómo hacían el control de calidad de unos cepillos dentales. Y veía cómo a estos cepillos les metían a muchas cosas. Les ponían en agua caliente, les soltaban de una altura grande para ver si no se rompe, les jalaban las hebras, hacían todo esto. Y una vez que el cepillo afrontaba todo esto, entonces ahí sí era funcional. Y decían, ok, este está apto para el público, es muy bueno. Y los que no pasaban la prueba, o se dañaban, o se salían las hebras, o dejaban de funcionar de alguna forma, porque eran unos cepillos eléctricos también, simplemente se rechazaban o se volvían a reutilizar. O sea, se iban al reciclaje para con eso volver a hacer un nuevo cepillo. Pero no se pasaba a la venta al público, que lógicamente podemos incluso hasta demandar a una persona que nos vende algo que no valió, o sea, que se dañó al siguiente día. Y lo que solemos hacer es irlo a devolver. Lo devolvemos porque no vale, ¿ya? Ahora,
Esto sucede con las cosas, ¿no es cierto? Hay un control de calidad. Son sometidos a ciertos estímulos, a ciertas pruebas, para ver si es funcional, si es que funciona, ¿sí? Ahora, adivinen qué. Dios hace lo mismo con nosotros. También pasamos un control, pruebas de calidad. También pasamos pruebas de calidad. Tal vez Dios no nos mete en una olla de agua caliente, ¿verdad? Para probar si somos resistentes. Eso no lo va a hacer. Pero hay otro tipo de cosas que Dios permite en nuestras vidas solamente para ver, para que nosotros veamos cómo estamos. ¿Sí? Porque Él no necesita ver. Él quiere que nosotros nos demos cuenta cómo estamos nosotros mismos. No sé si alguna vez les ha pasado. Vamos a ver un ejemplo súper práctico, ¿sí? O es algo común que nosotros vemos en la calle, ¿no es cierto? Está la gente en el tráfico está, hay muchos carros, la fila no se mueve, entonces alguien, ¿no es cierto?, molesto, saca la cabeza por el carro, entonces ya empieza a gritar, ¿no es cierto? Después otra persona le responde, luego escuchamos en la calle todo el mundo está gritando y están pitando, ¿no es cierto?, porque quieren pasar. Pero esto es tenaz porque a veces llegan hasta pegarse la gente, ¿no es cierto? Se han visto que se bajan del carro y se pelean y se dicen cosas muy feas, ¿no? Y después de que sucede todo esto, ¿no es cierto? El momento de la chispa, del enojo, que hubo un estímulo, obviamente, ¿qué es lo que la persona que agredió o lo que sea se siente? Muchas personas se chutan, no sé cómo le dije eso, pero ya le dije. No sé ni a qué rato le golpeé, pero ya le golpeé. Ya está, ¿no? Y ahí viene el policía y, señor, ¿por qué hicieron eso? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? A ver, voy a poner el orden. Pero ya después de todo, ¿no? Después de que la persona ya le lanzó el golpe, ya le gritó, ya se pelearon y todo así, ¿no es cierto? Y hay veces en nuestra vida en la que nosotros mismos nos preguntamos, no sé por qué reaccioné así, ¿verdad? ¿Por qué tuve una reacción como esta? Sucedió este acontecimiento en mi vida y mi reacción, mi actuación fue la siguiente, fue hacer esto. Y después, ahora que lo medito, lo pongo a pensar y tú dices, no sé por qué lo hice, no sé cómo lo hice. Y hasta te arrepientes, si es que no fue bueno lo que hiciste y dices, carambas, creo que me equivoqué. No debía haber dicho eso. No sé por qué en ese momento me llené de, poniéndoles por un ejemplo lo de la cólera, me llené de cólera y le dije esto, le dije algo hiriente, o le golpeé, o hice tal cosa, no sé por qué lo hice, no sé en ese momento qué me pasó, pero solo actué, solo reaccioné, ¿no es cierto? Entonces miren, esto, quitando el ejemplo de la cólera, pasémoslo a otras cosas más, ¿ya? No necesariamente va a ser una reacción la cólera, puede ser que un día te dicen que ya no tienes trabajo, ¿ya? Y lo primero que haces, ¿no? En ese momento es te llenas de rabia o de tristeza y empiezas a llorar y te deprimes y dices, ¿y Dios, por qué? ¿Por qué pasó esto? Y le reclamas al Señor, le reclamas, ¿no? Y después cuando ya va pasando un poquito el tiempo, te calmas un poco, ¿no? Y dices, bueno, a ver, creo que no voy a sacar nada deprimiéndome, no voy a sacar nada gritando, no voy a sacar nada, mejor tengo que pensar, Señor, ayúdame, y ahí entonces empiezas a orar tal vez, ¿no? Y a decir, Señor, necesito ayuda, a ver, estoy en esta situación. Pero ya después de que de nosotros salió algo que tal vez no debía salir, ¿no? Tal vez no es una ofensa, se me ocurre, o sea, o decirle, Señor, pero, o sea, ¿por qué, no? Y reclamarle al Señor. Pero muchas de estas cosas pudieran evitarse, ¿sí? Pudieran evitarse. Y eso es lo ideal, ¿ya? Entonces, vamos a ir a la palabra del Señor. ¿Para qué eres probado? Esa es la pregunta. ¿Para qué crees que eres probado? ¿Para qué crees que a veces Dios permite en tu vida circunstancias difíciles? ¿Por qué crees, a veces Dios, por qué pone tanto oposición en tal o cual cosa? ¿Por qué motivo sucede todo eso? Hay un motivo, ¿sí? Y va más allá de conocer nuestro corazón y nuestros pensamientos. ¿Listo? Ya estamos en la palabra de Dios, Deuteronomio 8:2. ¿Ahí estamos? Listo.
Ya, vamos a leer, tal vez tenemos diferentes versiones, no hay problema. No tengo el versículo aquí pegado, así que quiero que todos sigan la lectura. Y vamos a leer, ¿no? Y dice así la palabra de Dios en Deuteronomio 8:2. Vamos a ponerle mucha atención. Escuchamos cada parte de este versículo, que es muy importante. Y es Dios hablando a nosotros, hablándole a su pueblo, hablándole a Israel. Miren lo que le dice. Y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Ya? Vamos a leer otra vez. Dice así: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, y si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el primer motivo por el cual Dios permite ciertas cosas en nuestra vida? ¿Cuál es el motivo por el cual Dios permite que haya un hermano que está al lado mío y que bestia, que en esa edad, ¿no? Entonces, yo a veces digo, ay, tengo ganas de decirle tal o cual cosa, ¿no? El Señor permite que el hermano sea así de necio, para que tú seas paciente, ¿sí? O Dios permite tal o cual circunstancia para que tú tengas fe, ¿sí? Para que tú tengas fe, porque ¿cómo vas a tener fe si tienes todas las cosas? ¿No es cierto? ¿Cómo vas a tener fe? ¿Cómo va a crecer tu fe si ya tienes todo lo que quieres? Eso es imposible, ¿sí? Entonces Dios permite que te falten ciertas cosas en tu vida, que necesites ciertas cosas de tu vida por las siguientes razones. Primero, para que te acuerdes de Dios, ¿no? Vamos a poner atención. Deuteronomio 8:2, ¿ya? Lo que dice es, para que te acordarás de tu Dios, ¿no es cierto? Eso dice. De todo el tiempo que yo te traje por el desierto estos 40 años, para acordarte de Dios, ¿ya? Entonces, ese es el primer punto. ¿Por qué a veces Dios permite cosas difíciles en nuestra vida, o circunstancias, o pruebas, por así decirlo, ¿no? Para que nos acordemos de Dios, ¿sí? Para que nos acordemos de Dios. ¿Qué pasa nuevamente si tuviéramos todo lo que queremos ahora? Tal vez ya no iríamos, ¿no es cierto?, a molestarle al Señor. Ya no iríamos a decirle, mira, Señor, ayúdame. Me di cuenta de que soy muy gruñón. O ya no iría al Señor a decirle, mira, Señor, creo que no me va a alcanzar para esto. No tengo. Ayúdame, sé mi proveedor. Primero, para que te acuerdes de Dios. Cuando venga una circunstancia difícil en tu vida, complicada, una traba, como le dirían por ahí, no te olvides que Dios está contigo y que lo importante es que tú te acuerdes de Dios, porque ese es el objetivo, que te acuerdes de Dios, que te acuerdes de que no estás solo. ¿Listo? El segundo punto. ¿Para qué Dios nos prueba? Es para que tú veas lo que hay en tu corazón, ¿sí? La palabra dice, para saber lo que había en tu corazón, para que tú veas lo que había en tu corazón, ¿sí? Una vez escuché a un hombre de Dios que decía, somos lo que tenemos dentro. Por supuesto, eso somos. Aplasta una naranja, aplástala, ¿sí? Presiona una naranja y mira si no sale jugo, ¿no es cierto? Si no sale el líquido de la naranja, el jugo. Pues sí, cuando nosotros somos sometidos a circunstancias de presión, ahí sale lo que verdaderamente teníamos dentro de nosotros y que muchas veces necesita seguir siendo cambiado, ¿sí? Ante la presión, ante una situación difícil. Entonces, número 2, para que veamos lo que hay en nuestro corazón, ¿no es cierto? Muchas veces, como yo les ponía el ejemplo anterior, decimos, ups, carambas, no sabía que, no quería decirte esto, pero ya te dije. O sea, no quería hacer tal cosa, pero ya la hice. Y tú ves lo que hubo en tu corazón o lo que hay en tu corazón. ¿Listo? Vamos al punto número 3.
¿Por qué Dios permite que seamos probados? ¿Por qué Dios permite que seamos probados? ¿Ya? Para ver si guardamos su palabra, ¿sí? Dios permite que seamos probados, que tengamos circunstancias difíciles, para ver si en medio de esas circunstancias difíciles vamos a hacer lo correcto, ¿sí? Vamos a hacer lo correcto. ¿Cuántas veces en medio de una circunstancia difícil hemos hecho otras cosas, ¿no es cierto? Hemos agrandado el problema, nos ha sucedido algo. Pero Dios permite que seamos probados en nuestras vidas para ver si guardamos la palabra de Dios, para ver si le agradamos en nuestro corazón a Él, ¿o no? ¿Ya? Y les voy a poner un ejemplo muy fácil, muy sencillo, y que lo vi en una película, que es muy buena. Una persona estaba a punto de perder su trabajo, ¿sí? Estaba a punto de perder su trabajo. Y lo que sucedió fue que a esta persona le dijeron, mira, tienes dos opciones. Puedes seguir en tu trabajo, pero a cambio de eso tienes que hacer lo siguiente, ¿sí? Esta persona era un contador. Y le dijo, a cambio de eso, vas a tener que alterar las cifras, ¿sí? Vas a tener que cambiar los números de aquí y decir que esta fue la cantidad de gastos que tuvo la empresa. Y con ese, obviamente, sabíamos que ese dinero, esa diferencia que había ahí, era un dinero que se repartían entre muchas personas, ¿no? Pero a causa de robar a esa empresa, ¿no? Entonces, esta persona le dicen así, mira, tú tienes dos opciones, ¿sí? Estamos recortando personal, así que tú decides si te vas o te quedas. Pero si te quedas bajo esta condición. Vas a tener que básicamente hacer un fraude, ¿no es cierto? Porque eso es hacer un fraude, ¿ya? Vas a tener que hacer eso, robar a la empresa, así de simple. Pero no pasa nada porque nadie se va a enterar, ¿ya? Ahora miren, esta persona era una persona que creía verdaderamente en Dios, que tenía verdaderamente el temor de Dios. Y recordó que a Dios no le gusta ni la mentira, ni el engaño, ni que robemos tampoco, obviamente. Entonces esta persona que no tenía, realmente en su casa era la única que aportaba, le dijo, lo siento, pero si quiere despedirme, despido, ya no importa. Y a esta persona le despidieron, porque fue honesto, ¿sí? Pero en ese momento, miren, pasó una prueba de dificultad, pero tal vez para el hombre ella salió perdiendo, pero para Dios no. Porque Dios vio que esa persona guardó la palabra de Dios, le hizo caso a Dios, ¿sí? No decidió hacer las cosas, como dirían por el mundo, chuecamente, ¿no es cierto? Ahí con sus negocios chuecos, no. Decidió hacer las cosas correctamente. ¿Y saben lo que pasó una semana después? Dios le dio un mejor trabajo del que tenía antes, ¿ya? Y uno dice, pero wow, ¿cómo es? Pero es que, y ahora, o sea, no debió haber sido fácil. No fue sencillo. Pero Dios se alegró tanto de que esa persona haya hecho lo correcto aún en una situación difícil, de que Dios mismo le dio lo que necesitaba, que era ese nuevo trabajo. Lo mismo llevémoslo al plano académico, ¿sí? ¿Cuántas personas todavía estamos estudiando? Estamos en la universidad o estamos en el colegio. Ustedes saben que no está bien copiar, ¿verdad? No debemos copiar. El Señor dice, esfuérzate y sé valiente que yo estoy contigo, ¿sí? Yo estoy contigo. Muchas veces, hay muchas personas que han copiado en un examen y no les encontraron. Nunca se dieron cuenta los profesores. Pero no porque no se hayan dado cuenta los profesores, quieren decir que eso fue agradable para Dios, ¿sí? Dios no se agradó con eso, porque dijo, tú estás engañando, ¿sí? Al final eso es engaño, como quieras llamarlo, ¿ya? Tú puedes. Entonces mira, ¿qué es lo que sucede? Cuando tú eres honesto con el Señor, cuando tú haces lo correcto, aún en medio de una... ¿sí? El Señor Él va a hacer algo en ese examen en el cual fuiste honesto y decidiste no copiar. Él va a hacer algo, porque vio tu corazón. Ya sea que Él va a mover el corazón de tus maestros, que Él va a hacer que se equivoque y que te ponga otra nota. Y yo les soy honesta, yo les comparto un testimonio mío. A mí me ha sucedido que me han puesto otra nota que no era y no se dieron cuenta. Me han puesto más, pero ya me han pasado ya la plataforma, ni siquiera para que yo vaya a reclamar.
Entonces digo, wow, Señor, gracias, porque tú sabes que ese día fue un poco difícil para mí. Yo me esforcé, traté de dar mi mejor parte, pero a pesar de eso, siento que no me fue tan bien en esa prueba, pero yo fui honesta, o sea, decidí no copiar cuando tuve la oportunidad para copiar. Y Dios es bueno, ¿sí? Dios nos ayuda, Dios nos respalda. Entonces, la tercera razón por la cual Dios permite circunstancias en nuestra vida, Dios permite que haya una persona que nos esté molestando, tal vez, es para ver cómo tú vas a actuar frente a eso. ¿Cómo va a ser tu reacción? ¿Cómo va a ser tu respuesta? ¿Vas a ser grosero con esa persona? ¿Vas a ser intolerante con esa persona? ¿O vas a respirar y tener paciencia aunque realmente esa persona quiera sacarte de quicio? ¿Vas a actuar como el Señor actuaría? ¿Sí? Con amor. ¿Sí? Con amor. Con amor. ¿Qué vas a hacer? Eso es importante. ¿Sí? Eso es muy importante. Es decir, miren, aquí se cambia todo lo que nosotros creíamos en alguna vez, ¿no? Jesús lo dijo. Antes lo común, lo que se hacía es, tú me pegas, yo también te pego, ¿no? Esa es la antigua ley de Moisés, o sea, ojo por ojo. Si tú eres malo conmigo, yo soy malo contigo. Si yo no te caigo a ti, tú no me caes a mí. Si tú te portas grosero conmigo, yo me porto igual contigo. Te respondo como tú me respondes. Pero Jesús dijo no. Dijo, ojo, dijo no, ustedes no. Porque ustedes son hijos de vuestro Padre Dios. Y Él es bueno, Dios es bueno con buenos y malos. ¿Sí? Dios tiene paciencia, infinita paciencia con buenos y malos. Aún con la gente que no es tan grata contigo. Dios es bueno. Dios es bueno. ¿Sí? Dios es muy bueno, aún con los malos, con los que te lastiman, Dios es bueno, Dios hace salir el sol sobre ellos. Y lo mismo pide Dios de ti, ¿sí? Que no devuelvas mal por mal, sino que combatas el mal con el bien. ¿A cuántos no nos ha quebrado en algún momento que una persona ha tenido una actitud, nosotros hemos tenido tal vez una actitud no tan buena hacia alguna persona? Y esa persona, en lugar de juzgarnos, de gritarnos, de actuar de la misma forma, ha hecho lo contrario. ¿Sí? Ha hecho lo contrario. Y nos dice, bueno, lo siento, o tranquila, ¿no? Y en vez de actuar como debería actuar, ¿no es cierto? En base a nuestro comportamiento, más bien nos muestra su amor, ¿no es cierto? Nos muestra que es tolerante, que Él tiene dominio propio, nos muestra lo contrario, ¿sí? Hace eso, y cuando una persona hace eso por ti, ¿qué es lo que sucede? Tú te quiebras, ¿no? Y dices, wow, o sea, no puedo creer que... gracias, ¿no? Y le dices, gracias, lo siento, porque esa persona no está actuando igual que tú. ¿Ya? Y es wow, o sea, wow, cuando alguien hace eso por ti, es wow, o sea, gracias, ¿no? Y te da esta confianza para volverle a volver a conversar como antes y todo lo demás. Pero para eso se necesita una persona que sea valiente, ¿sí? Una persona... Y si ustedes se dan cuenta, todo el tiempo estamos atravesando pruebas, aunque sean pruebas chiquititas, ¿sí? ¿Qué pasó? Digamos, hoy en la mañana el señor controlador del bus no te dio 25 centavos más. ¿Qué fue lo que hiciste en ese momento? ¿Fuiste y le reclamaste con ira, devuélvame el dinero o algo más? ¿O fuiste y le dijiste, bueno, ¿sabe qué? Falta el dinero? No digo que no reclame, sí, está bien que reclame. Pero lo que está mal es llegar a hacer algo que perjudique a esa persona, que yo la grite, que yo la infame, etcétera, etcétera, ¿sí? Que actúe de una forma que no debería, que yo me salga de mis casillas, ¿no? Que me altere demasiado. Entonces, el Señor dice, no, o sea, ¿dónde está la mansedumbre? Esa es la palabra. ¿Dónde está la mansedumbre? Entonces, todo el tiempo estamos atravesando pruebas, todo el tiempo, porque el Señor quiere que seamos personas, seamos hijos de calidad, ¿no es cierto? Hijos de calidad. Y Él va a seguir con lo mismo. A veces puede ser que cambia la prueba en diferentes circunstancias, pero el objetivo es el mismo. Quiere sacar de ti que seas humilde. Quiere sacar de ti que tú ya no hables así. Quiere sacar de ti que tú ya hables palabras correctas, palabras de bendición, ¿no es cierto? Pues va a poner en ti todas esas pruebas hasta que pases, ¿ya? Hasta que pases. Y si tú sigues en lo mismo y dices, no, estoy cansado, no lo voy a hacer, o no sé, ya mejor me olvido, el Señor va a decir, bueno, yo continúo poniéndote esto y tú tienes que
vas a seguir en 40 años en el desierto, ¿no es cierto? 40 años en lo mismo, o sea, en lo mismo, y el Señor ya quiere llevarte a otra cosa. El Señor ya quiere probarte en otras áreas más, quiere hacerte mejor en otras áreas más, ¿sí? Entonces, es importante colaborar con el Señor, ¿no es cierto? Y Santiago 1:2, la palabra de Dios en Santiago 1:2. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios en Santiago 1:2? Vamos a ir a la Biblia. Vamos a ir a la Biblia. A Santiago 1:2. ¿Ya estamos allí? Santiago capítulo 1 verso 2. En el Nuevo Testamento, ya lo deben saber. ¿Ya están allí? Alguien que nos ayude a leer con voz alta. Mami. Sí, voz bien alta, que todos escuchen. Hasta la gente que nos sigue en las redes. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la distinción, salud. Santiago 1:2. ¿Alguien ya llegó a Santiago 1:2? Amén. Ok, Mati, ayúdanos, por favor. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Tenéis por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, ¿no es cierto? ¿Qué dice el siguiente verso? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Paciencia, ¿cierto? Muy bien. Amén. Listo. Entonces dice, cuando les venga la prueba, estén gozosos, ¿sí? Estén gozosos porque eso va a producir en ustedes paciencia. Paciencia es una cualidad, ¿no es cierto? Es un fruto de nuestra relación con el Espíritu Santo también. Es decir, nos va a fortalecer, ¿sí? Nos va a fortalecer. De tal manera que si antes a mí me molestaba la actitud de Juanita y yo le gritaba o le decía así, ahora Juanita tal vez puede seguir actuando de la misma forma, pero ahora ya no me saca de mis casillas. Yo estoy haciendo mi parte y estoy incluso orando por Juanita y incluso ya le saludo, ¿sí? Aunque yo sé que hay cosas pero bueno, ya no dejo que me afecte, tengo paciencia, ya estoy más fuerte, ¿sí? Ya no reacciono como antes. Ya no reacciono, ahora voy a accionar. Valga la redundancia. Es diferente, miren, y eso quiero decirles, ¿no? Una reacción, ¿qué es una reacción? ¿Qué es una reacción? Es diferente una acción que una reacción, ¿no es cierto? Una acción es premeditada, una reacción, o sea, no es... Exacto, o sea, por lo general, cuando tú dices una reacción, ¿no es cierto? Muchas veces no es algo que fue premeditado, ¿no? Sino que se conjuntaron un conjunto de aspectos y produjo un algo. Ya, bueno, la gente que sabe de medicina o todo eso debe saber más o menos qué es una reacción, ¿o no? Listo. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Ya, en medio de la prueba, si hay dos tipos de cosas que podemos hacer. La primera es enojarnos, ¿sí? Dejar de creer en Dios, decir ya esto no vale, ¿no es cierto? No sirve de nada que yo le siga a Dios, no sirve de nada que yo le busque, que lea su palabra, que me congregue, que vaya a la iglesia como Él quiere, no sirve de nada, ¿no es cierto? Entonces, una reacción que es no bíblica es ya, o sea, dejo de buscarle a Dios, ya no me interesa, ¿no es cierto? Cuando me vino una situación difícil, hasta ahí llegó. Pero ¿qué es lo correcto? ¿Sí? ¿Qué es lo correcto? Cuando en medio de una prueba puede ser muy difícil, pero en medio de eso entiendes que saldrás totalmente fortalecido, entiendes que Dios está contigo, que hay un propósito en medio de eso y que tú tienes que salir de todo eso, y vas a salir victorioso.
pero con la mano del Señor, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? La acción bíblica correcta, ¿ya? Es, mira, no sé si ves la imagen, ¿no? Hay una diferencia entre una persona y otra, ¿no? ¿Con cuál nos sentimos identificados? Cuando algo sale mal, ¿no? ¿Así o así? Y demostramos nuestra confianza en Dios, ¿sí? Entonces Dios quiere vernos así. Eso no significa que no hagas nada, que... No, confiado en el Señor, sin dejar de creer en Él, entendiendo que hay algo que Dios espera de ti en medio de esa situación difícil, que tú hagas algo, ya sea que tú ores por esa persona que se enfermó, que tú creas por tu sanidad, que tú creas por lo que tú necesitas, que tú creas por tener un mejor carácter, que tú creas para ser como, en convertirte en un hombre más conforme al corazón de Dios. Y eso es lo que Él espera de nosotros. Y esa es la acción correcta, ¿sí? Estar así, no así, ¿sí? No así, no así. ¿Listo? Entonces, ¿qué vas a hacer cuando venga la dificultad o la prueba? ¿Le vas a maldecir al Señor? ¿No vas a dejar de creer en Él? ¿Vas a creer que lo que Él dice en su palabra es mentira? ¿Vas a dejar de orar? ¿Vas a dejar de buscarle? O más bien vas a decir, ok, sí, esto es difícil, yo sé, pero en medio de esto difícil Dios quiere algo de mí y yo voy a pasar esta prueba correctamente. Me voy a sacar un 10 sobre 10 en esta prueba. Lo voy a intentar, ¿sí? No voy a ceder ante la tentación de hacer esto, ¿no? Voy a ser fuerte en Él, voy a respirar y ¿saben qué? Voy a leer su palabra, ¿sí? Lean la palabra de Dios, lean, ahí está todo lo que ustedes necesitan saber, ahí está todo, absolutamente todo lo que se puede imaginar, no hay cosa que no esté allí, todo está allí, todo lo que ustedes necesitan está allí. Cuando pasen un momento difícil, si ustedes no saben cómo actuar, vayan a la Biblia o pídanle a una persona que sea seguidora del Señor, que siga al Señor, y díganle, oye, ¿me puedes guiar? ¿Dónde puedo encontrar versículos que hablen sobre esto? Que hablen de qué debo hacer, cuándo sucede esto. Y pide ayuda, para eso estamos todos nosotros juntos como hermanos, para ayudarnos, ¿sí? Para ayudarnos. ¿Qué versículos tengo que leer? ¿O qué versículos tengo que escuchar para afrontar esta situación? ¿Qué es lo que debo pensar sobre esto? Si es que tú no sabes qué es lo que debes pensar o hacer. ¿Listo? Y la Biblia te va a dar un versículo o muchos versículos sobre qué es lo que deberías hacer, qué es lo que necesitas hacer. Y si lo pones en práctica, vas a ver que te va a ir bien. Y vas a estar más fuerte en medio de la prueba. Y bueno, algo muy importante, miren. Y eso está en la palabra de Dios, así que es verdad. Es totalmente cierto. Es la verdad más grande que puede existir. Esto está en 2 de Corintios 4. 2 de Corintios 4. Vamos a ir a 2 de Corintios 4. Del 8 al 9. 2 de Corintios 4, del 8 al 9. ¿Ya? Y vamos a ponerle mucha atención. ¿Ya? Miren lo que dice la palabra del Señor. Así, aunque llenos de problemas, ¿cuántos se identifican? Si es que alguien está pasando un problema o algunos problemitas. Así, aunque llenos de problemas, no estamos sin salida. Miren, esa es la declaración del apóstol Pablo, ¿sí? No estamos sin salida, no estamos sin salida. ¿Tenemos preocupaciones? Sí, pero no nos desesperamos. No me desespero, o sea, sí tengo preocupaciones, pero no me desespero. Nos persiguen, sí, nos persiguen, pero no estamos abandonados. No estamos abandonados. Nos pueden perseguir muchas personas, nos puede causar problemas seguirle al Señor, pero no estamos solos, no estamos abandonados, ¿sí? Nos derriban, miren, incluso eso. ¿Saben qué es derribar a alguien? Es empujarlo, ¿no es cierto?, hasta que caiga al piso, pero está bien, ahí. Eso es derribar. Entonces dice la palabra, sí, a veces hasta te pueden derribar, pero no te van a destruir. No te destruyen, porque el Señor está contigo. ¿Listo? Mira, esa es la actitud. Entonces recuerda cosas. Problemas, pero no estás sin salida. Si tú estás con el Señor, no estás sin salidas. ¿Puedes tener preocupaciones? Sí.
pero no tienes que desesperarte, ¿sí? Y pueden perseguirte, puedes tener muchos problemas por seguirle al Señor, o por todo, la mayoría de problemas a veces, bueno, no a veces, siempre van de la mano porque nosotros decidimos buscarle al Señor, ¿no? Y a mucha gente no le gusta. Puede perseguirte, pero no estarás abandonado, no vas a estar solo. El Señor va a estar contigo. Y nos pueden derribar, pero no nos van a destruir. ¿Ya? No te van a destruir. ¿Ya? Lo que sea que estés pasando, si tú estás agarrado del Señor, si tú estás buscándole, tranquilo. O sea, no te va a destruir esa circunstancia, esa situación, lo que sea, no te va a destruir. ¿Sí? No te va a destruir. Porque el Señor está contigo. ¿Listo? Y vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie. Entonces, vamos a dar gracias por este tiempo. Esta ha sido la palabra que el Señor ha traído el día de hoy para nosotros.